Para la noticia del día de hoy, lamentablemente Google Hangouts cerrará oficialmente en noviembre. Además, Apple paga más de 300 millones de dólares anualmente para usar Google Cloud, precisamente para su propia nube, que es iCloud, como dato curioso. Además, una actualización remota bastante lejana, la cual es sobre Windows 98, que está a nada más y nada menos que 90 millones de kilómetros de distancia de la Tierra. ¿Y qué tal si para terminar hablamos ahora sobre ARM y los nuevos núcleos que ha lanzado para, obviamente, mejorar más el segmento de procesadores de la arquitectura ARM? Hey, ¿qué tal? Ya, mucho tiempo sin traer un video de noticias formalmente, únicamente solo traía de 2 a 3 noticias sin introducción ni nada parecido, pero ahora ya es un tiempo bastante considerable en el cual no traía una introducción de estas. Y bueno, ya escucharon las noticias que vamos a hablar el día de hoy. ¿Y qué tal si antes de comenzar, pues bueno, lo de siempre? Te puedes suscribir, compartir, dar un me gusta, comentar, seguirme en redes sociales, lo de siempre. Para no hacer más larga esta intro, pues obviamente vamos a comenzar. Y la primera noticia tiene que ver sobre Google Hangouts. Y es que a pesar que ya Google había cancelado Google Hangouts para los usuarios de Google Workspace a inicios de año, específicamente en febrero, ahora el proceso de migrar a los usuarios de Hangouts de forma personal y de forma gratuita está hacia Google Chat. Es por eso que Google ha hecho un anuncio oficial que ha publicado en el blog de la propia compañía, en el que indica que todavía las personas pueden usar la aplicación móvil Hangouts, pero verán un aviso para poder pasarse a Google Chat. Esto quiere decir que mientras los usuarios de Hangouts en Gmail a través de la web, Google justifica o indica más que todo que por el momento no mostrará o no comenzará a pedirles que cambien a Google Chat hasta el próximo mes, es decir, este mes, 1 de julio. Además, Google Hangouts se podrá utilizar en la versión de escritorio hasta noviembre y luego se les advertirá a los usuarios con al menos un mes de anticipación antes de que comience la migración. Esto quiere decir que oficialmente Google Hangouts cerrará lamentablemente en noviembre. Y cabe mencionar que Google Chat, del cual estoy haciendo mención, no es lo mismo que la aplicación GChat o también era conocida como Google Talk. Esta de Google Talk, pues para los que no lo conozcan, era un antiguo servicio de mensajería igual de Google, pero que venía, si mal no recuerdo, instalado en los teléfonos que ejecutaban Android 2.3, Gingerbread, Froyo y Claire, y no sé si me parece también Honeycomb, Ice Cream Sandwich e incluso Jelly Bean, si mal no me recuerdo. Que eso fue hace más o menos 8, 7, 9 años más o menos. Y esta aplicación de Google Talk, Google la había suspendido definitivamente a principios de este mes de junio. Y se suponía que Hangouts sería el sucesor de este Google Talk, pero ya todos sabemos que no es así y por eso ha decidido en ponerle fin a este servicio de mensajería Hangouts en noviembre de este año. Muy bien, y ahora como dato curioso pasamos a la noticia de Apple. Y bueno, más que todos saben que Apple, pues las cuentas de Apple, Apple ID del planeta se reparten en distintos servicios. Usa sus propios servidores, los de Apple, pero también usa servidores de Microsoft, Azure y por supuesto los de Google Cloud. Y hablando de la gran G, pues estos últimos la factura es realmente grande y realmente asombrosa, ya que hablamos de más de 4 millones de cuentas de 2 terabytes. Esto quiere decir que si multiplicamos estos 4 millones por los 2 terabytes, pues tenemos 8 millones de terabytes de datos. Eso representa un total de 8 exabytes de información para simplificarlo, que sería prácticamente 8.000 millones de gigabytes o 4 millones de cuentas de iCloud de 2 terabytes como habíamos hecho mención anteriormente. Y el encargado de recoger esta estadística o esta información pues ha sido Dell Information, el cual hace un tiempo pues ya venía recolectando esa información o la factura que paga Apple a Google para el uso de Google Cloud, y de hecho según esta información ha aumentado un 50% respecto al año anterior para así poder alcanzar los 300 millones de dólares de forma anual. Y es que a pesar de eso, por muy asombrosos que sean estos números y por mucho que se convierta Apple en el mayor cliente de Google Cloud, de hecho incluso supongo yo que le han de nombrar de forma interna Bigfoot o Pie Grande por ocupar gran parte de sus servidores, lo cierto es que esta proporción de cuentas que almacenan los datos en Google es más bien pequeña,
Y como mencionábamos anteriormente, se estima que hay más de 100 millones de dólares, más de 100 millones de cuentas de iCloud de pago en todo el mundo. Y si bien está claro que no todas las cuentas optan por este almacenamiento disponible, al comprar más espacio en iCloud, que es el de 2 terabytes, la proporción de información almacenada en Google Cloud puede calificarse de pequeña. Aquí conviene recordar que también Apple usa la nube de Microsoft, como mencionamos anteriormente, para almacenar datos y por supuesto su propia base de datos, su propia nube que tienen internamente. Y es por eso que ya son muchos los centros de datos que Apple ha construido y gestiona, y también hay varios que están en una etapa de planificación. Suponemos que para poder ser independiente de estas otras nubes de distintas compañías. Y también como dato curioso, la actualización más lejana de la Tierra, la de Windows 98 a 90 millones de kilómetros de la Tierra. Y es que el junio de 2003, el 2 de junio de 2003 para ser muy específicos, la Agencia Espacial Europea, ESA, lanzó al espacio la sonda Mars Express, esto con la misión de orbitar Marte y así analizar su superficie. Esta sonda pues estaba equipada con el sistema de la época, Windows 98, y esta sonda Mars Express ha entrado en la historia de la ciencia. Esto al encontrar los primeros indicios de que Marte ha tenido agua hace miles de años e incluso podría tenerla ahora. Pero bueno, al día de hoy han pasado 19 años o 20 años más que todo, 19 años porque fue en 2003, y sus responsables han tomado una arriesgada decisión: actualizar Windows 98 a nada más y nada menos que 90 millones de kilómetros de distancia de la Tierra. Esta sonda Mars Express lleva un instrumento llamado MARSIS, que es un radar avanzado de Marte para el sondeo de la superficie y la ionosfera. Esto desarrollado por el Instituto Nacional de Astrofísica de Italia, a cargo del ingeniero de software Carlo Nenna. Ese instrumento se encarga de escanear la superficie de Marte hasta los 40 metros de profundidad usando un radar. Y bueno, ¿cuál es el problema? Que el software que utiliza almacena las imágenes sin comprimir, haciendo que la memoria de esta sonda se llene enseguida y solo puede escanear un espacio pequeño antes de poder volver a enviar los datos hacia la Tierra. Y es por eso que Carlo Nenna y su equipo han desarrollado un software que comprime las imágenes que captura MARSIS, así pudiendo escanear más terreno y por eso mucho más detalle. Pero para poder usarlo es necesario actualizar la versión de Windows 98 que usa este ordenador de la Mars Express. El problema, pues bueno, todos suponen, que reside en comunicar Windows 98 con el software moderno. Software de 19 años en comunicación con este software moderno, el de la actualidad. Y lo que ha hecho el equipo de desarrolladores es actualizar Windows a través de una máquina virtual. Esto debido a que las aplicaciones actuales, las de hoy en día, ya no son compatibles con este viejo sistema. Y es que la máquina virtual ha sido creada con VirtualBox, y es por eso que desde ahí han podido comunicarse con el ordenador de la sonda espacial para poder actualizarlo. Y explica Carlo Nenna que no fue sencillo encontrar una forma de compartir archivos entre las máquinas anfitrionas y las invitadas, siendo esta una tarea difícil. Instalar cosas comunes como un navegador web que funcionara o un editor de código fuente también fue difícil. Solo para configurar y validar completamente el entorno de desarrollo se necesitaron casi 2 meses. Explicando esto Carlo Nenna en la web de la ESA. Un buen ejemplo de la dificultad que, bueno, supone trabajar a 90 millones de kilómetros de distancia en otro planeta, en donde una simple actualización de Windows puede llevar 2 meses de trabajo. Y ahora para ir cerrando este video, pues nos centramos en noticias de ARM, del mundo de los procesadores móviles, para smartphones, para teléfonos, como ustedes les quieran llamar. Y es que se podría decir que ARM pone a temblar en la cuerda tanto a Intel como a AMD. Esto debido a que ya lanzaron los núcleos Cortex X3, la tercera generación. Como ustedes saben, pues los procesadores de este año pues usan los núcleos Cortex X2 y los del año pasado los Cortex X1. Y si se preguntan desde el año antepasado, pues eran los Cortex A78, los cuales pues en 2020 se solían usar como núcleos de alta potencia, que fueran los núcleos súper grandes, y también como núcleos de potencia media. Es por eso que, por ejemplo, en el Snapdragon 865 encontrábamos el núcleo grande Cortex A78 y luego 3 de rendimiento medio, que eran estos mismos pero con una frecuencia menor, y luego los Cortex A55 me parece,
de menor energía o de menor consumo energético. Y es por eso que los núcleos Cortex X3 de ARM han liderado, o bueno, ahora vienen con esta nueva generación, prometiendo hasta un 22% más de rendimiento que la generación pasada, es decir, esta generación actual. Y es por eso que ARM ha anunciado estos dos nuevos núcleos basados en la arquitectura ARM v9. Y estos núcleos han sido denominados Cortex X3 y Cortex A715. Estos A715 pues son los núcleos de potencia media, los cuales equilibran entre rendimiento y consumo energético. Y estos Cortex X3 ofrecen, según cifras de ARM, son capaces de ofrecer hasta un 34% más de rendimiento que un Intel Core i7 1260p. Este procesador específicamente pues es para portátiles y esta arquitectura de Intel pues incluye Big Cores y Little Cores, que son núcleos grandes, los Big Cores denominados por Intel y los núcleos pequeños y cores denominados por Intel. Y si bien este procesador no se trata de la gama más alta de Intel, perteneciente a Alder Lake o a esta arquitectura Alder Lake para los portátiles, es bastante competitivo en el sector en el que se encuentra. Eso sí, hay que tener en cuenta que se menciona 28 vatios no sabiendo si hace referencia al consumo sin turbo boost activado o si es el consumo total. Tampoco olvidemos que ese 25% de rendimiento extra que afirma que posee al compararlo con móviles Android de gamas actuales no se conoce en detalle los modelos. Ahora bien, estos núcleos Cortex X3 se pueden usar tanto para teléfonos como para computadoras. Esto lo sabe Qualcomm perfectamente, Snapdragon específicamente. Y es por eso que ARM permite hasta 12 núcleos Cortex X3 a una frecuencia de 3.6 GHz con 16 MB de caché L3, además de ser, por supuesto, más eficiente energéticamente. Si bien la caché L3 cuenta con 16 MB, la caché L2 parece conformarse con 1 MB simplemente. Con esto nos queda claro que el diseño escalable permitirá a varios fabricantes tener una flexibilidad mayor y poder hacer distintas configuraciones dependiendo del dispositivo. Según el gráfico publicado por ARM, este núcleo contra el núcleo Cortex X2 consumirá menos energía, sobre todo al meterle más caña, lo que vendría bien, supongo yo, para teléfonos móviles que serían lanzados el otro año con este nuevo núcleo de alta eficiencia. Y si bien no se proporcionan datos exactos, podemos ver una gran diferencia de consumo entre Cortex X2 alcanzando su pico máximo de rendimiento contra el Cortex X3, manteniendo un incremento de consumo bastante comedido en la mitad izquierda referente a bajas frecuencias. Así es, parece ser que el incremento de rendimiento del ARM Cortex X3 se debe en parte a un aumento del 11% en su IPC. Además, se obtiene un 22% de rendimiento extra al exprimirlo al máximo, es decir, exigirle al 100% a este núcleo, comparándolo precisamente con el Cortex X2. Y si nos centramos ahora en el Cortex A715, pues este cumpliría el lugar de procesador balanceado entre consumo y rendimiento, como había mencionado anteriormente, sin alcanzar al Cortex X3, pero sorprendentemente alcanzando al Cortex X1. Así que se podría decir que este Cortex A715 sería el sucesor del Cortex X1, el cual pues este núcleo todavía sigue siendo bastante potente, que cumple ya 2 años. Esto haciendo referencia a que bueno, cumple 2 años porque fue lanzado en 2020, pero los smartphones los empezaron a usar hasta el año pasado. Así que por ejemplo la gama de Xiaomi, la gama de Samsung, la gama de Motorola o los teléfonos que usan el Snapdragon 888 pues cuentan con este Cortex X1 y más sin embargo podemos ver que todavía siguen manteniendo un buen rendimiento al día de hoy, pasado simplemente un año desde que empezó su uso. Y también para lograr este rendimiento del Cortex A715 han incrementado su eficiencia energética en un 20%, pudiendo incrementar como resultado el rendimiento en un 5%, esto en comparación con el Cortex A710. Ahora bien, haciendo uso del diseño escalable de estos procesadores, que es más como se aprovecha la unión de ambos núcleos ARM, por ejemplo, con el máximo de 12 núcleos, sería posible combinar 8 cores, 8 núcleos Cortex X3 con 4 cores
o 4 núcleos Cortex A715 para así lograr un buen equilibrio entre consumo de energía y rendimiento otorgado en portátiles. Ojo, cabe recalcar que en portátiles, porque aquí pues obviamente hay mucho más tamaño que en teléfonos, donde de 8 núcleos Cortex X3 pasamos a ver simplemente un núcleo Cortex X3. Esto debido también al tamaño muy pequeño de los teléfonos y también para evitar el sobrecalentamiento que estos procesadores generan al día de hoy. Y es por eso que probablemente esa sea la razón por la cual el Snapdragon 8 de segunda generación para el otro año tendría una composición de clústeres un poco extraña, debido a que nos encontraríamos con nada más y nada menos que 4 clústeres, un clúster más a comparación de este año, pero un poco rara la composición de los mismos. Primero, porque nos encontraríamos con un clúster con un núcleo Cortex X3, un segundo clúster con dos núcleos Cortex A720, un tercer clúster, o bueno, este Cortex A720 sería el Cortex A715. El tercer clúster sería con dos núcleos Cortex A710, que son los núcleos del año pasado, de este año, y un último clúster con 4 núcleos Cortex A510, dando la composición de 1 más 2 más 2 más 3. Y obviamente la GPU Adreno 740, que probablemente sea ese nombre que reciba esa GPU para este Snapdragon. Lo cual, pues bueno, vemos la composición un poco extraña de este procesador, hablando ya, centrándonos y relacionándolo con la noticia de los Cortex X3 y la composición de este Snapdragon, lo cual pues sería un poco extraño, pero habría que ver este comportamiento de este procesador el otro año. Y bueno, llegamos hasta el final de la noticia del día de hoy, espero que les haya gustado. Si es así, recuerda que puedes comentarlo, activar la campanita de notificaciones, lo de siempre, seguirme en mis redes sociales y sin nada más que añadir de mi parte, nos vemos en un nuevo video que de seguro será pronto.